Bien, ya estamos de regreso con ustedes en este su programa Enfoque. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo estoy seguro que a los amigos a los salseros, ya saben por dónde voy. Hoy vamos a hablar de un tema que desde los 60 hasta nuestros tiempos todavía sigue siempre en la mente de la gente, en el movimiento de la gente. Vamos a hablar de la salsa, especialmente vamos a hablar un poquito sobre las estrellas de Fania. ¿Cómo nació? El nacimiento y el legado de la Fania Record, la historia de la Fania, es una de las más fascinantes en la música latina. Esta compañía discográfica no solo produjo discos, también creó un movimiento cultural que llevó la salsa desde los barrios latinos de Nueva York hacia todo el mundo, y su origen fue en Nueva York en los años 60. Pues la disquera Fania Records fue fundada en el año de 1964 en Nueva York por dos figuras claves, el dominicano Johnny Pacheco, flautista y compositor, y el director musical. Él era director musical, o sea, pasó a ser el director musical de la Fania, y también el abogado y empresario estadounidense que ya todos lo conocen, Jerry Masucci. En aquella época, en Nueva York vivía una gran migración de caribeños, especialmente de puertorriqueños, cubanos y dominicanos. En el barrio, como el Bronx, Harlem, Spanish Harlem, la música latina evolucionaba mezclando son cubano, mambo, guaracha, jazz, ritmos afrocaribeños. Pacheco y Masucci vieron el potencial de ese gran sonido urbano. Pues con pocos recursos al principio comenzaron grabando discos de música tropical que poco a poco fueron ganando la popularidad de las comunidades latinas en el área. Pues la visión de Pacheco fue fundamental: crear un sonido moderno de música caribeña que representara la identidad latina en Nueva York. Ese sonido terminaría siendo conocido mundialmente como salsa, y que comienza el nacimiento de un imperio musical. Y durante finales de los años 60 y a principios de los 70, Fania comenzó a firmar a los artistas más talentosos del movimiento salsero. La compañía no solo grababa discos ya, también promovía conciertos, giras, festivales y un sinnúmero de cosas. Déjeme decirle que uno de los grandes golpes estratégicos fue la creación de ese supergrupo que le llamaban Fania All Star. Este conjunto reunía a los mejores músicos del sello y se convirtió en una verdadera selección nacional de la salsa. Su concierto en el Club Cheetah, eso fue en el año de 1971, fue histórico. Más tarde vendrían presentaciones legendarias como el concierto en el Yankee Stadium en el año de 1973, donde miles de fanáticos celebraron la música latina en uno de los escenarios más grandes del mundo. Imagínese usted. La primera estrella latina en Nueva York, La Lupe, en los años 60, La Lupe era una de las grandes artistas latinas más impactantes en Nueva York. Su verdadero nombre era La Lupe Victoria Jolie Raymond, y era conocida por su estilo dramático, intenso y casi teatral. Y déjeme decirle que en el escenario ella gritaba, lloraba, se arrodillaba y hasta rompía objetos. Ese estilo apasionado la convirtió en una artista única. Durante varios años fue cantante principal de orquestas de legendarios timbaleros como Tito Puente, con quien grabó varios discos muy
exitosos. Muchos pensaban que ella sería la gran figura femenina de la salsa en Nueva York, pero hubo un cambio inesperado. A principios de los años 70, Johnny Pacheco decidió incorporar una voz femenina al movimiento de la salsa que estaba creciendo en Fania Records. Pues, como dijimos antes, en ese momento La Lupe tenía fama de ser un poco difícil de manejar y sus conflictos profesionales comenzaron a afectar su carrera. Entonces, ocurrió un giro histórico. Pacheco invitó, fíjense bien, en ese momento en ese tiempo era la Lupe, era la que supuestamente, como estaba en el tapete, diríamos, estaba en la fama, se pensaba que ella iba a ser, pero por alguna razón ella no acudió, creo que no acudió a la cita. Entonces Pacheco invitó a Celia Cruz, quien había salido de la Sonora Matancera, o sea, ella era la estrella de la Sonora Matancera, pero que en ese momento estaba reconstruyendo su carrera en el exilio. En el año de 1974, Celia Cruz y Johnny Pacheco grabaron el álbum Celia y Johnny, y este álbum cambió totalmente todo. Ese disco incluía canciones como Kimbara, Kimbara Kumere que no, Kimbamba, Toro Mata, Lo tuyo es mental. El éxito fue inmediato, fue enorme. Desde entonces, Celia se convirtió en la gran figura femenina del movimiento Fania y en la reina de la salsa. Mientras tanto, la carrera de La Lupe comenzó a declinar durante los años 70. Entre las razones que se mencionan son como tuvo problemas financieros, conflictos con los músicos y también conflictos con los productores y su personalidad un poquito difícil. Y con el tiempo su fama disminuyó y su vida tomó un rumbo más discreto. Aún así, muchos músicos críticos la consideraban una de las intérpretes más intensas que tenía la música latina. Fania reunió a algunos de sus artistas más influyentes de la historia de la música latina. Entre ellos, vamos a mencionar algunos. Estaba Héctor Lavoe, conocido como La Voz, uno de los cantantes más emblemáticos de la salsa. Estaba el famoso Willy Colón, que en paz descanse, Dios lo tenga consigo, tocando música por allá, un trombonista y productor que modernizó el sonido de la salsa. Celia Cruz, la reina de la salsa, cuya carrera alcanzó nueva dimensión con Fania. También estuvo Rubén Blades, compositor que llevó la salsa hacia letras sociales y narrativas. Cheo Feliciano, un cantante con un estilo elegante y profundo. Ismael Miranda, conocido como el niño bonito de la Fania. Larry Harlow, pianista y productor clave del sonido Fania. También estaba Rey Barreto, percusionista, fundamental en desarrollo del género. Bobby Valentín, bajista y arreglista influyente. Cada uno aportó un estilo distinto, pero juntos, todos juntos definieron el sonido clásico de la salsa. Y así vino la expansión mundial de la salsa durante los años 70. Fania llevó la salsa a escenarios internacionales. La gira de la Fania, All Star, llegaron lejos: Caracas, Panamá, San Juan, París, Kinshasa. La salsa dejó de ser solo, no una, ¿cómo diríamos? Ya no era una música del barrio. Dejó de serlo así para convertirse en un fenómeno global de identidad latina. Pero este también tuvo su declive y llegando ya a los 80, la compañía comenzó a perder un poquito de fuerza debido a los cambios en la industria musical y nuevas tendencias como el merengue moderno, otros géneros tropicales,
Pero sin embargo, el legado de la Fania es enorme. Definió el sonido de la salsa, lanzó carreras de artistas legendarios y creó un movimiento cultural latino en el mundo entero. Hoy en día, los discos de la Fania siguen siendo referencias para músicos, historiadores y amantes de la música tropical. Vamos a narrar un poquito una cronología de la Fania, comenzando desde el año de 1964 hasta el 2000. Nace Fania, el músico dominicano Johnny Pacheco y el abogado Jerry Masucci fundan Fania Record en Nueva York. El primer giro con éxito, esa gira exitosa que hicieron, tuvieron un cañonazo que Pacheco vendió más de 100,000 copias. En el año de 1967 a 1969 se formó el sonido de la salsa y Fania empieza a firmar a nuevos artistas que luego se convertirían en leyendas. Y algunos de ellos son Willie Colón, Héctor Lavoe, Rey Barreto. Y durante estos años comienza a solidificarse el sonido fuerte del trombón y barrios, característica de la salsa neoyorquina. En el año de 1968 nace la Fania All Star. Johnny Pacheco crea un supergrupo con los mejores músicos de su sello, el sello de la Fania. Este proyecto buscaba reunir a las estrellas de Fania en conciertos y grabaciones especiales. Bueno, en el año de 1971 hubo un concierto que cambió la vida completa de la Fania. All Star Fania realiza ese histórico concierto en el Club Shira, club en Manhattan. Ese concierto fue firmado y ayudó a difundir la salsa en toda América Latina. Y en el año de 1973 la salsa llega a los estudios y la Fania All Star realiza un concierto histórico en Nueva York en el Yankee Stadium. Fíjese, en ese lugar metieron más de 40,000 personas. Fue uno de los momentos más importantes en la historia de la música latina. En el año de 1974 a 1978, la expansión musical salsa se convierte en un fenómeno internacional. La Fania lleva su música, como dije antes, a Caracas, San Juan, Panamá, París, Kishan, y la salsa ya era la banda sonora del Caribe y de los latinoamericanos en todo el mundo. En el año de 1980 a 1988, la industria cambió totalmente. La popularidad de otros géneros tropicales como el merengue y la salsa romántica cambian el mercado. Aunque Fania sigue produciendo música, su dominio comienza a disminuir por razones de que el gusto de la gente cambia y vinieron otros ritmos. Pero en el año de 1990 al año 2000, el legado, aunque el sello pierde su poder comercial, su catálogo se convierte en la biblioteca histórica de la salsa. Décadas después, la música de la Fania continúa siendo reeditada y celebrada. Déjenme mencionarles a ustedes algunos de los discos más importantes de la Fania. Yo estoy seguro que todos ustedes recuerdan esa canción, esa unión de El Malote, el disco que produjo el sonido callejero de la salsa con Willie Colón. Cosa Nuestra, uno de los discos más influyentes del género. Asaltos Navideños, fusión de salsa con música navideña caribeña. Indestructible, uno de los discos más poderosos de la salsa. Increíble. También tenemos
una grabación que hicieron Celia Cruz y Johnny Pacheco, Lo Mato. De aquí salió el famoso tema Químbara, La Voz, el inicio de la carrera de Héctor Lavoe como solista, metiendo mano, Siembra, que esto lo produjo Rubén Blades. El disco de salsa más vendido en la historia. También está Comedia, cuando Willy Colón firmó con la Fania en ese tiempo. Fíjense que Willy Colón tenía aproximadamente 17 años cuando él firmó. El productor Johnny Pacheco vio en él ese gran talento especial. Willy Colón decidió usar 2 trombones como instrumentos principales. Algo muy inusual en la salsa de esa época. Ese sonido agresivo y urbano dio origen a lo que muchos llaman la salsa brava del barrio. Para cantar, Colón escogió a un joven como una voz única, Héctor Lavoe. Y el resto es historia. En el año de 1971, la Fania All Star tocaron en un famoso club que se llama Cheetah Club. Este lugar estaba tan lleno que casi no había espacio para moverse y la energía fue tan intensa que el concierto casi termina en un caos. Músicos improvisando sin parar, el público subiéndose al escenario, bailarines por todas partes. Y este concierto fue algo extraordinario. Fue filmado también y se convirtió en la película. No sé si ustedes recuerdan esa película que salió de la Fania que se llamaba Our Latin Thing, Nuestra Cosa Latina, que ayudó a llevar la salsa al mundo entero. Ya para el año de 1973, la Fania All Star tocaron en el Yankee Stadium con más de 40,000 personas que asistieron. Fue la primera vez que una orquesta de salsa llenaba un estadio tan grande como ese. Ese evento marcó el momento en que la salsa dejó de ser música del barrio para convertirse en un fenómeno internacional. Cuando Celia Cruz se unió a la Fania en los años 70, su carrera tomó una nueva dimensión. Junto a Johnny Pacheco, ellos grabaron el álbum Celia y Johnny, que concluyó el famoso tema Químbara, donde entonces Celia se convirtió en la figura femenina más grande de la salsa. Como dijimos antes, Héctor Lavoe era considerado por muchos el mejor sonero de la salsa, pero su vida estuvo llena de tragedia y problemas personales. La muerte de su hijo, problemas de salud, y encima de eso, ¿cómo diríamos? Los estupefacientes, ya no sé ni cómo pronunciar esa palabra. Y así, a pesar de todo, su voz sigue siendo una de las más queridas en la historia de la música latina. En el año de 1978, Rubén Blades y Willy Colón lanzan el álbum Siembra. Este disco incluyó canciones legendarias como, oígase bien, Pedro Navaja, Plástico, Buscando Guayaba. Esto se convirtió en el álbum de salsa más vendido en la historia. En el año de 1974, la Fania All Star viajaron a Kisa, África, en un concierto como parte de una celebración histórica de un combate de boxeo, Rumble in the Jungle. Miles de africanos bailaron salsa esa noche. Fue uno de los momentos más sorprendentes de la expansión musical de ese género. En Fania también hubo rivalidades fuertes. Uno de los conflictos más comentados fue entre Willy Colón y Rubén Blades. Después de sus grandes éxitos, tuvieron algunos desacuerdos, todo por creatividad. Y
unos años después se separaron. La Fania se convirtió en el imperio que dominó la música latina en su momento de mayor éxito. Fania Records llegó a tener más de 100,000 artistas grabando y distribuyendo música por toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Muchos le llamaban la Midtown de la música. Aunque la época dorada terminó en los años 80, la música de la Fania sigue viva. Las canciones de sus artistas continúan sonando, tanto en la radio, en fiestas, en conciertos, en películas, y unas nuevas generaciones siguieron descubriendo ese gran sonido. Canciones legendarias de la Fania, como Pedro Navaja, artista Rubén Blades con Willy Colón, su álbum Siembra, es considerado la historia más famosa contada en una canción de salsa. Narra la vida de un delincuente del barrio, tiene un final inesperado. Muchos la llamaban la ópera urbana de la salsa. Está Kimbara, como dije antes, con Celia Cruz, que Johnny Pacheco, un tema explosivo de la salsa. La energía vocal de Celia convirtió esta canción en un himno de baile. Aguanile, el artista Willy Colón y Héctor Lavoe, inspirada en una expresión religiosa afrocaribeña. Esta canción tiene uno de los coros más poderosos de la salsa. Y encima de eso, no sé si ustedes recuerdan la canción Mi Gente. Johnny Pacheco, una canción dedicada al pueblo latino durante el concierto de la Fania All Star. El público la cantaba por completo. Se convirtió en un himno nacional, como una identificación latina. También Héctor Lavoe con El Cantante. Esta composición fue de Rubén Blades. Una de las canciones más profundas de la salsa. Habla de la soledad que puede sentir un artista detrás del escenario. El indestructible artista Rey Barreto, su álbum Indestructible, un tema poderoso que muchos consideran la definición de la salsa durante los años 70. Héctor Lavoe también hizo esta canción que se llama El periódico de ayer. Tu amor es un periódico de ayer. Una canción que compara un amor pasado con un periódico viejo que ya nadie quiere leer. Es uno de los temas más populares de Héctor Lavoe. También está Plástico con Rubén Blades, un crítico social. Las apariencias y el materialismo fue una de las canciones que llevó la salsa a temas sociales y políticos. Idilio con Willy Colón, una salsa romántica que se convirtió en un clásico del género. Está también Anacaona con Cheo Feliciano, una canción que recuerda a la reina taína Anacaona, símbolo de resistencia indígena del Caribe. Está Calle Luna, Calle Sol, Willy Colón y Héctor Lavoe, una canción que retrata la vida dura del barrio latino en Nueva York. Sonido Bestial con Los Mamitos, Richie Ray y Bobby Cruz. Uno se emociona escuchando o solamente hablando de esas estrellas. Los Mamitos, Richie Ray y Bobby Cruz, composiciones más virtuosas de la salsa, famosa por su mezcla de música clásica y salsa. Los grandes cantantes de la Fania. Héctor Lavoe es considerado por muchos la voz más grande de la salsa. Su estilo, improvisación y su manera de interpretar historias del barrio que lo hicieron único. Canciones como El Cantante, El periódico de ayer, Mi Gente, lo convirtieron en una leyenda. Muchos le llamaban el cantante de los cantantes. Mencionamos a Celia Cruz, conocida como la reina de la salsa. Llevó la música latina a escenarios internacionales. Su energía en el escenario y su famoso grito ¡Azúcar! Se convirtieron en símbolos de la salsa y de la música latina. Rubén Blades. Rubén realmente
transformó la salsa al introducir historias sociales y narrativas profundas. Canciones como Pedro Navaja cambiaron la forma de escribir salsa. Ismael Miranda, que le llamaban el niño bonito de la Fania, el niño bonito de la salsa, fue uno de los cantantes más populares de los años 70. Comenzó muy joven y se convirtió rápidamente en una estrella. Y no podemos dejar de mencionar a Cheo Feliciano. Tenía una voz elegante y profunda. Su interpretación de Anacaona es considerada una de las más memorables de la salsa. Y no podemos dejar atrás tampoco al Pete Conde Rodríguez. El Pete Conde, conocido como El Conde, fue cantante principal de la orquesta de Johnny Pacheco. Era famoso por su potente voz y su estilo sonero. Esa voz tan fuerte que tenía el Pete Conde Rodríguez. Y si mencionamos a todos, no terminamos nunca, porque también está Adalberto Santiago, que fue uno de los cantantes principales de la orquesta de Rey Barreto. Su voz fue clara, con mucho éxito en la salsa duro. Bobby Cruz, que junto a Richie Ray crearon algunos de los temas más explosivos de la salsa. Su música combinaba virtuosismo musical con energía caribeña. Y qué de Santo Colón. Fue uno de los cantantes clásicos de la Sonora Ponceña y participó también en proyectos asociados con la Fania. Su estilo era más tradicional, cercano al son cubano. Justo Betancourt, que fue otro de los grandes soneros que participó en grabaciones conocida mundialmente, en conciertos de movimiento con la Fania. Su voz tenía una fuerte influencia de la tradición cubana. Si nos ponemos a mencionar todos esos artistas de la Fania, como ustedes han visto en las fotografías, la historia de la salsa es mucho más que música para bailar. Es la historia de un pueblo que llevó su cultura, su nostalgia y su alegría a cada rincón del mundo, desde los barrios latinos de Nueva York hasta los escenarios internacionales. La salsa nació del encuentro de muchas raíces: el son cubano, la bomba y la plena puertorriqueña, el jazz y el espíritu creativo de los inmigrantes caribeños. Detrás de cada canción hay una historia de amor, de lucha, del barrio, de la esperanza. Las voces y los músicos de aquella época dorada no solo tocaban instrumentos o cantaban, estaban contando la vida misma de su gente. Por eso, cuando suenan esos trombones, suena el piano, las congas y la voz improvisada con el corazón, recordamos que la salsa no es solo un género musical, es más que nada la identidad, memorias y orgullo latino. Que nunca, nunca, nunca dejemos de escucharla, de bailarla y de compartirla con las nuevas generaciones. Porque mientras haya alguien que sienta la clave y el sabor en su corazón, la salsa seguirá viva para siempre. Porque esta no nació en un palacio, nació en la calle, nació en el barrio, en el corazón del pueblo latino, y la Fania fue el vehículo que la llevó al mundo entero. Lo que comenzó en un pequeño club de Nueva York terminó convirtiéndose en la banda sonora de millones y millones de latinos en todo el mundo. La salsa no es solo para escucharse. La salsa se vive, se baila y se siente con el corazón. Eso es lo más importante y lo más grande que tiene nuestra música latina. Ojalá que esta pequeña intervención le haya podido ayudar a entender y a seguir siempre ese sentimiento de la salsa y de la música latina, y sobre todo que podamos tener siempre presente a esos grandes músicos, a esos grandes intérpretes, a esas grandes voces que
un día se reunieron y dijeron, vamos a hacer una mezcolanza de ritmos latinos que se pueda extender por el mundo entero. Y así ha sido. La salsa se ha extendido desde China, Japón, África, toda América Latina y toda Europa. Mi nombre es Samuel Terrero. Yo regreso en la próxima. Hasta la vista.